Buenas, ¿cómo va? Bueno, una de las opciones que ustedes tenían, ¿sí? Para poder aprobar quienes les faltó llegar al TEA, ¿sí? A esta calificación avanzada, ¿sí? Al trayecto escolar avanzado, era poder elegir el trabajo práctico integrador, ¿sí? Que tiene unas 20 preguntas y que tienen tiempo hasta el 26 de febrero, es decir, el viernes que viene, ¿sí? O sea, este no, el de mañana no, el viernes que viene para poder entregarlo, ¿sí? Recuerden que por privado respondo, ¿sí? Las preguntas porque yo les había enviado un audio explicando algunas cosas, o voy a hacer un poco repetitivo al principio porque voy a explicar un poco las cosas de otra forma del audio anterior, y después voy a ir avanzando con otras preguntas, ¿sí? Para ayudarlos con este trabajo integrador, ¿sí? Si están bien las 20 preguntas y la entregan el 26 de febrero o antes, ¿sí? Estaría aprobada, ¿sí? La materia. Más que nada hice estas preguntas porque más o menos resumen un poco todo el año, y son todos textos que están en los grupos, ¿sí? En los que estamos nosotros. Pero bueno, si a alguien le falta algo, pídalo, ¿sí? Así le mando los textos que le faltan, si cualquier libro, o por ahí no llegan a entender alguna pregunta a pesar del video, de los audios que mandé, y tratamos de resolverla, ¿sí? El periodo de intensificación igualmente va a seguir hasta el 31 de marzo, pero solo para quienes no hayan aprobado esta instancia. Entonces, el integrador es hasta el 26 de febrero, inclusive, y después va a seguir la intensificación, pero para quienes no hayan entregado esto, ¿sí? El que hace esto, 26 o antes, puede aprobar la materia. Bueno, vamos a las preguntas, ¿sí? Yo la 1, la 4 y, si no me equivoco, la número 15, ¿sí? Son parecidas, y ya las había explicado. Lo voy a retomar un poquitito esto, ¿sí? En un audio anterior, ¿sí? Bueno, la primera habla qué entendemos por épica literaria, la pregunta número 1, ¿sí? La número 5, perdón, la número 4, averiguar qué es la cosmovisión trágica, ¿sí? Y la número 15, qué es la cosmovisión mítica, ¿sí? Bueno, épica, entonces la número 1, la número 4, trágica, y mítica la número 15. Bueno, vayamos entendiendo, ¿sí? Que para empezar a hacer una definición, tenemos que entender que el cosmos, ¿sí? La cosmovisión, entendemos por visión a la mirada y al cosmos del mundo, es una manera de entender el mundo, ¿sí? De ver el mundo. Puede ser entonces de una forma épica, ¿sí? De una forma trágica, de una forma mítica, ¿sí? Vamos a la primera, que es qué entendemos por épica literaria. Bueno, primero tenemos que entender, ¿sí? Que la épica son todos aquellos hechos, sucesos, donde hay un autor, ¿sí? Que los presenta, y estos hechos van a ser a veces elementos imaginarios, otros legendarios, pero generalmente, ¿sí? Son verdaderos, son basados en la verdad, y tienen que ver con las hazañas, ¿sí? Con los hechos heroicos, ¿sí? Es un género narrativo, ¿sí? Que se presentan estos tipos de hechos, de hazañas, eh, de héroes, ¿sí? Son todos aquellos textos donde se cuenta una aventura, una resolución, y hay alguien o varios personajes heroicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos dar un ejemplo de épica, de heroísmo, de hazaña, de valentía, ¿sí? Que es un poco lo que define a la épica literaria, podemos hablar de la Odisea de Homero, ¿sí? Que es la vuelta de la guerra de Troya, ¿sí? Este héroe en esta Odisea, que significa la búsqueda, ¿sí? En esta Odisea, tiene que afrontar un montón de desafíos, ¿sí? Un retorno a su casa después de la Ilíada, de la batalla, de la pelea,
que le lleva nada más y nada menos que 10 años, y tiene que pasar un montón de obstáculos, ¿sí? Tiene que pelear con un cíclope, que es este monstruo de un ojo, tiene que liberar en su momento a sus compañeros, va viajando a distintos lados, hay distintos itinerarios, donde en un momento tiene que también afrontar a una hechicera. Entonces vamos a ir viendo en este texto distintos momentos donde el personaje principal tiene que tener características épicas, es decir, heroicas, valientes, que muchas veces se resuelven a través de la pelea, pero otras también estrategias de inteligencia, ¿sí? A veces para la lucha, para la guerra, ¿sí? Para las batallas, para los obstáculos que se le van presentando en su vida diaria, ¿sí? Pero la épica no solamente recurre a algo general, si tenemos distintos tipos de épica. En este caso yo le estoy dando un ejemplo de épica griega, grecolatina, pero ustedes pueden darme el ejemplo que ustedes quieran, ¿sí? De la épica española, por ejemplo, del poema de Miocid, ¿sí? De cómo Miocid es desterrado, me pueden hablar del honor, de la honra de este personaje. Es decir, está también la épica latina, si pueden averiguar sobre eso, sobre el Asno de Oro, que es uno de los primeros textos latinos. Entonces, ustedes busquen el ejemplo que quieran, ¿sí? Pueden darme esta definición general, ¿sí? Del héroe épico en general, y después ustedes busquen el ejemplo que quieran. Lo que vimos en clase más que nada es esto, ¿no? La Ilíada y la Odisea y el poema de Miocid, o sea, épica griega y española, ¿sí? Pero si les interesa alguna otra épica, como la latina, ¿sí? Ustedes pueden buscar algún texto y ejemplificarlo, ¿sí? Por eso no hay inconveniente. Bien. También, para agregar algo a esto, relato épico, ¿sí? Comenzaron siendo en sus orígenes poemas, ¿sí? Poemas, epopeyas, son textos narrativos, extensos en verso, ¿sí? Donde hay acciones de un personaje prestigioso, por lo general para una comunidad, ¿sí? Un personaje que le da cierto grado de orgullo y por lo general está en un contexto dado de guerra, ¿sí? Pero, por ejemplo, si vamos a la épica más, por ejemplo, contemporánea, si quieren ir a la española, un poco más contemporánea que esta que le estoy nombrando yo, hablamos de Lazarillo de Tormes, vamos a ver que las dificultades que va a afrontar este personaje no tiene nada que ver con la épica antigua, ¿sí? De un contexto de guerra, sino que este personaje va a ser héroe, va a ser valiente por tratar de superar las peripecias, las dificultades de la pobreza, de la miseria, del desprecio, ¿sí? Entonces, es distinto a la épica antigua, ¿sí? Bien, eso con lo que tenía que ver con la pregunta número 1. La 4 hablamos de la tragedia, ¿sí? Bueno, cuando estamos hablando de tragedia, estamos hablando de, por supuesto, ¿no? Todos los hechos, acontecimientos que tienen que ver con la tristeza, con la pérdida, con las penas, con lo peor que le puede ocurrir a una persona. ¿Qué texto leímos nosotros para poder ejemplificar eso? Bueno, El hormiguero, ¿sí? En El hormiguero, la novela de Sergio Aguirre, hay un chico, ¿sí? Que es el protagonista, que de alguna forma como que lo echan de su casa, tiene que pasar tiempo en lo de la tía, casi le dijeron que no, pero iba a ser de manera permanente. Entonces ahí podemos ver el hecho trágico del abandono, ¿sí? Al final del texto vamos a ver la tragedia de la muerte, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a los dramas de Shakespeare, vamos a ver que la tragedia está argumentada desde el punto de vista de la muerte. La mayoría, o hay obras que mueren todos los personajes completos de Shakespeare, ¿sí?
Rey Lear, bueno, Romeo y Julieta, ¿no? Mueren muchos personajes, en algunas obras todos. Entonces la muerte también es un hecho trágico. En Shakespeare lo podemos ver desde el drama, en este texto de Sergio Aguirre lo podemos ver desde el lado de la muerte de una tía, de alguien cercano, pero en fin, un componente de la tragedia es la muerte. Puede ser el abandono también, ¿sí? O puede ser la pérdida también de algo importante, ¿no? En el cuento de Tito Nunca Más, vimos que el personaje viaja a Malvinas, que ahí es bombardeada su trinchera y que pierde la pierna por una bomba. Nosotros, por ejemplo, vimos No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, donde ahí podemos ver cómo esta persona pasa por el hecho trágico, traumático, postraumático de una guerra, ¿sí? Así que eso también, ¿sí? La guerra puede ser un hecho trágico, ¿sí? Bien, la número 15 es la cosmovisión mítica, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con la mirada, el punto de vista de lo que son los dioses, los semidioses, la aparición de fantasía, ¿sí? Por ejemplo, hay un texto muy puntual, que es el de la yerba mate, donde Yací y Araí, ¿sí? Que son la luna y la nube, ¿sí? Bajan del cielo y son las creadoras de la yerba mate, ¿sí? Ayudan a un hombre, a un campesino del lugar, oriundo de ahí, que bueno, tenía que pelear con un león. Y a raíz de eso, ¿sí? Perdón, al revés, ellas fueron atacadas y el campesino la ayudó. A raíz de eso, les hizo regalo a la gente de ese lugar la yerba mate, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la aparición de dos personajes de fantasía, ¿sí? Que bajan del cielo, ¿sí? Que son considerados diosas. Entonces, en todos los relatos donde aparezca este tipo de personaje, estamos hablando de una cosmovisión mítica, ¿sí? La mítica también lo podemos ver en muchos relatos griegos, eh, donde, por ejemplo, aparece Zeus, ¿sí? Eh, en fábulas también, ¿sí? La fábula de Esopo que yo les envié, donde los animales hablan, cobran vida, ¿sí? Ahí también tenemos algo relacionado a lo mítico, ¿sí? Porque lo mítico son todas esas historias fabulosas. Relatos de la antigüedad, bueno, el relato de Esopo tiene más de 2000 años de antigüedad, así que es un relato bastante antiguo, donde, bueno, aparecen estas cosas de fantasía, ¿no? Que los animales hablan, que los objetos inanimados, como las espadas, por ejemplo, en un relato, cobran vida, ¿sí? Eso con lo que tiene que ver con la número 15. Estas tres preguntas, yo de alguna forma, ustedes, obviamente que, por ejemplo, si entran a monografías.com o revisan los grupos, van a tener mucha más información. Yo les estoy dando como una parte de la respuesta, una ayuda para que puedan arrancar, ¿sí? Pero tienen mucho, mucho para elegir. Traten de seleccionar, ¿sí? De hacerlo conciso, ¿sí? Pueden ir volcando, obviamente, algunas de las cosas que les estoy diciendo, que son más que nada definiciones generales a grandes rasgos. Bueno, esto ya se los había enviado en un audio anterior, más o menos explicado, más resumido. Ahora me expandí un poco más, lo hice más, lo hice un poco mejor explicado. Bueno, hay otras preguntas, ¿sí? Nombrar textos correspondientes a la épica, ¿sí? Bueno, bien, vamos a esta pregunta. Ya saben, como vieron la definición, ¿sí? La número 1. Acá solamente tienen que ir nombrando, ¿sí? Pueden ser textos que nosotros hayamos visto o no, ¿sí? Pueden ser otros que por ahí les interesa. Por ejemplo, los cantares de gesta
son textos épicos que nosotros no llegamos a ver, también son poemas, y corresponde a la épica española, ¿sí? Si buscan El menester de juglar, de Trovería, Los trovadores, todos esos textos que son más que nada de la oralidad, algunos llegaron a estar en formato papel, otros no, se fueron perdiendo con el tiempo, son relatos épicos. Y ahí van a ver un montón de ejemplos. ¿Sí? Le voy a leer este pequeño ejemplo de un cantar de Gesta que relata un poco la figura de Miocid. Texto narrativo, ¿sí? Que dice: de sus ojos tan fuerte vientre llorando, tornaba la cabeza, estaba cantando, vio puertas abiertas, egusos y castaños, sin pieles y sin mantos, sin falcones, sin editores mundados. Suspiró Miocid: a mucha gente grande, a muchos ciudadanos, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que es tan en alto. Esto se ha vuelto en enemigos míos. Allí, al pensar de alguien, suelta las riendas, que se exhiba al vivar, y entrando a Burgos, volviera a la siniestra. Vio Miocid a los hombres bajo su cabeza. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto es cuando Miocid lo destierran y tiene que quedarse solo, ¿sí? Y a pesar de esto demuestra su valentía. Acá hay un claro ejemplo de épica literaria. Si buscan el poema de Miocid, si no lo tienen se los paso, van a ver ahí que hay muchas estrofas, muchos versos como estos, ¿sí? Entonces, si quieren poner un ejemplo, pueden buscar el Miocid y pueden ver alguna de las estrofas que están en el grupo, que si no yo se las paso, donde se refleja. Si ese es un ejemplo de texto épico, ¿sí? Si quieren ir a uno moderno, pueden ver el de Tito Nunca Más o el Clavel de la Bandeja, si no dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja. Así que ahí tienen un poco de ejemplos, ¿sí? de lo que respecta a los textos épicos, ¿sí? Bueno, bien. Con 3 está bien, ¿sí? Más o menos sería la cantidad. Tratar de nombrar 3 sin importar la época, sin importar si son de Europa, si son de acá, el autor, ¿sí? Pero nombrar por lo menos 3 está bien. Bueno, la número 3 es resumir el cuento No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, de Esteban Valentino. Bien. Este texto, una bomba dañe el clavel de la bandeja, fue uno que vimos más o menos a mitad de año, ¿sí? El protagonista va a ser Emilio Careaga de esta historia. Tengan en cuenta este texto está en planetalectura.educ.ar, ¿sí? Está gratis para leerlo en formato PDF. planlectura.educ.ar, si lo buscan, no dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, y está ahí, ¿sí? También, importante hablar del contexto. Es un texto que está situado en la guerra de Malvinas, y van a ver, cuando lo lean o lo relean, ¿sí? Que está situado en 2 partes. Por un lado, Emilio, que es el protagonista, lee un cachito cómo comienza el texto. Cuando Emilio Careaga vio por primera vez a Mercedes Padierna, pensó que algo no andaba bien. Un ser tan maravillosamente bello no debía andar por allí con toda esa forma de mujer arriba suyo, él con el solo propósito de hacerlo sufrir, de hacer sentir que él era tan irremediablemente lejano a ella, que ella era tan absolutamente imposible para él. ¿Por qué? Pensó. Si hay algo que sé con certeza, es que en mi mundo esa chica no es para mí. Va, esas chicas jamás son para uno.
Las cosas nunca son perfectas, siempre hay un detalle que funciona mal. Las chicas lindas son lindas, pero al final de la fiesta se las toman con otro. Emilio Careaga tenía 15 años recién cumplidos, Mercedes Padierna 14, algo ya transitados, y formaban parte del grupo de invitados a la fiesta de una prima de Emilio que él casi nunca veía. Mercedes había pasado toda la noche en un rincón, apartado del salón, y parecía con más ganas de irse que de seguir dejándose admirar. Los compañeros de Emilio, que habían logrado acceder al baile gracias a las cuidadas falsificaciones de la única invitación original, lo rodearon con sus vasos en mano. Migraron a Mercedes y empezaron a darle lecciones de cómo actuar en estos casos. Bueno, acá vemos que eh, el protagonista es Emilio, ¿sí? Que ahí tenía 15 años, estaba en una fiesta y estaba, como quien dice, no sé si enamorado, pero le gustaba una chica llamada Mercedes. Van a ver que el cuento todo el tiempo va a ser un quiebre entre esta fiesta, va a estar situado en esta fiesta, y a veces va a cortar y va a irse 3 años adelante, ¿sí? Cuando Emilio estaba en la guerra de Malvinas. ¿Sí? Y después va a volver atrás el cuento y va a ir contando pequeñas partes de este cumpleaños, ¿sí? De esta fiesta, de cuando ellos se conocen, porque después pasan a ser novios, y va a ir mechándolo con escenas de Malvinas. ¿Sí? El final de este texto no va a ser tan malo como otros, ¿sí? Como el de Tito Nunca Más, eh, o, por ejemplo, El Puente de Arena, ¿sí? Pero sí va a ser, digamos, de alguna forma, un final no tan feliz, ¿sí? Sin nada trágico, pero un final difícil, dramático. Bueno, vayan viendo estas cosas, ¿sí? Váyanme contando cuando ustedes hagan el resumen, que el cuento está situado en dos épocas, ¿sí? ¿Qué pasa de importante a los 15 años? ¿Qué le pasa de importante a Emilio a los 18? ¿Sí? ¿Qué le pasa con Mercedes? ¿Cómo se comporta en la guerra? Hay un hecho fundamental que es cuando todo su batallón, ¿sí? Es liquidado, muchos mueren, otros están heridos. ¿Cómo reacciona Emilio? Porque él tenía una personalidad, ¿sí? Muy sumisa, una personalidad tranquila. En la fiesta van a ver que a él le costaba acercarse a Mercedes. Es más, hasta otros compañeros quisieron como levantársela antes para mostrarle a él cómo se levantaba una chica. Obviamente ella le dijo que no a todos, ¿sí? Pero más que nada vayan a la personalidad, a los sentimientos de Emilio, ¿sí? Es un texto corto de unos 10 renglones, 10 páginas, así que es sencillo para ir haciendo esa pregunta número 3. La 4 la habíamos hecho, averiguar la conmovisión trágica, ¿sí? Ya les había explicado eso. 5. Nombrar dos textos que correspondan a las características de la conmovisión trágica. Bueno, bien. El hormiguero era uno, ¿sí? Uno que vimos, ¿sí? Después fíjense que hay una novela, que es Octubre, un crimen, que nosotros también estuvimos viendo, ¿sí? Voy a ver en qué página está. Acá está. Pueden ir a cupide.com, que ahí está. Bueno, ese libro ya empieza con un asesinato, ¿sí? Así que ahí, en esa pregunta, pueden ir tomando estos dos textos, ¿sí? Nómbrelos, explíquenme un poquitito de cada uno, ¿sí? Para ir avanzando con el trabajo. Por más que no lleguen con las preguntas, traten de entregar todo lo posible, ¿sí? Siempre mejor trabajar con lo que está hecho que con lo que no está hecho. Y le va a ser un poco más de fácil si es que, por ejemplo, de las 20 hicieron 10 para marzo, ¿sí? Si no llegan para el 26 de febrero, porque van a estar un pelito en ventaja, ¿sí? Bueno, copiar las frases, las 6 más relevantes del poema de Miocid. Bueno, les había dicho que lo tenían en educ.com, ¿sí? Lo del poema de Miocid.
más relevantes. Pueden ir, son 3 cantos, el Miocid pueden ir al número 3, ¿sí? Que es la vuelta del Miocid, ¿sí? La afronta a Corpes, pueden ir a ese y pueden ver que hay muchas frases, ¿sí? Muchas frases relevantes. También, mismo procedimiento, 3 frases importantes del poema de Miocid. Si buscan también en las reseñas, acá hay una reseña en Cupizde, van a encontrar también, si buscan en la reseña, ¿sí? Que cuando alguien hace una pequeña descripción de un libro, que hay frases significativas, ¿sí? En ese caso. Si no quieren eso, busquen el Quijote, ¿sí? El Quijote de la Mancha de Cervantes tiene también muchas frases significativas, relevantes, o el Martín Fierro, ¿sí? Sálganse si quieren, aclárenlo al costadito, ya lo hagan en Word o en hoja de carpeta y después me envían fotos, ¿sí? De la pregunta, porque no importa, ¿sí? A mí me interesa frase significativa del poema de Miocid. Quieren buscar otro relato, como puede ser el Quijote o el Martín Fierro, también, ¿sí? Porque hay frases, por ejemplo, vamos a buscar alguna, así que aparezca ahora rápido, ¿sí? Bueno, la de los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, esa es una. Eh, pero bueno, es una de las más populares. Pero después, por ejemplo, tenemos otra. Acá. ¿Sí? Bien, que la tierra no da el fruto si no la riega el sudor. Esa es otra. Bueno, eh, el que obedeciente vive nunca tiene suerte blanda. Obedezca al que obedece y será bueno el que manda. ¿Sí? Está lleno de estos. Si le resulta más fácil el Martín Fierro, porque tiene frases más populares. ¿Sí? Junta experiencia en la vida hasta para dar y para prestar, que quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Bien, mucho tuvo que contar el que tuvo que sufrir. ¿Sí? Bueno, si les parece, más que nada cuando busco frases relevantes son frases de vida, de experiencia de vida. ¿Sí? En esto se parecen bastante porque el, el Cantar de Gesta del Miocid tiene esto de superación propia personal, ¿sí? El ser expulsado de una ciudad, el volver, el hacerse las afueras valiente. Bueno, el Martín Fierro también. Si quieren buscar eso, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Lo pueden hacer. Si les resulta más fácil por ahí por el lenguaje, vieron que yo le leí anteriormente algo y es bastante complicado el lenguaje del Miocid. Bueno, eh, bien, número 7, novela del hormiguero, si les estuve mencionando. ¿Por qué es una novela? Bueno, la número 7, ¿por qué es una novela? Fíjense que la novela, por ejemplo, está dividida en capítulos, que la novela, a diferencia de un cuento, es un texto de mucha extensión, ¿sí? Que en la novela aparecen múltiples personajes. Por lo general, al aparecer tantos personajes, las situaciones de conflictos van a ser mucho más. También fíjense que el final de la novela es mucho más predecible que la de un cuento, porque la de un cuento sorprende por ser corto y uno no espera el final, pero la novela uno ya lo va maquinando. Fíjense que hay telenovelas, hay novelas que son adaptadas al teatro, ¿sí? Hay novelas que se hacen series, películas. Tengan en cuenta que una novela es adaptable a cualquier cosa por la extensión que tiene, por la cantidad de páginas, porque se puede achicar, porque una novela que uno tarda, por ejemplo, como Octubre un crimen, que nombramos también, o, a ver, una de las que estoy leyendo ahora, que es esta, Descubrí que estaba muerto, de Cuenca, uno tarda días en leerla.
Entonces, cuando se hace una adaptación al cine o a una serie, van a ver que se puede recortar. Un cuento es difícil que se pueda recortar porque ya es chico. Es más difícil hacer un cuento por ahí una obra de teatro que tiene que durar 1 hora y media, y un cuento por ahí uno lo lee en 30 minutos, ¿sí? Entonces, por ahí varios cuentos se puedan organizar para hacer una representación teatral o una película, ¿sí? Pero al estilo de Relato Salvaje, por ejemplo, que podrían ser tranquilamente 5 o 6 cuentos en una película. Así que bueno, vean por eso, si cuéntenme en cuántos capítulos está dividido El Hormiguero, ¿sí? Cuáles son la cantidad de personajes que aparecen, si aparecen muchos. Eh, También la novela se caracteriza por las descripciones, ¿sí? Por el paisaje, por los lugares. Bueno, una pequeña descripción, ¿sí? Traten de hacer la pregunta lo más completa posible. Bien, número 8. ¿Quién es Omar? ¿Sí? ¿Y cómo es? Bueno, saben que es el protagonista de El Hormiguero. ¿Cómo es este chico? ¿Sí? ¿Cómo es su personalidad? Todo lo que aparezca de su físico. También las cosas que va haciendo, qué es lo que aprende, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, qué es lo que odia, qué es lo que ama. Todos los datos que puedan recopilar de Omar. Número 9. Describí cómo es el lugar que vive la tía Poli. Bueno, acá hay un tema. El lugar va a estar descrito según el narrador, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo específicamente, una especie de copy-pegue, ¿sí? Donde se vea bien cómo vivía ella, ¿sí? El paisaje, el lugar, acuérdense que era en el campo, ¿sí? Recuerden que ella estaba sola, que la casa la tenía de una manera muy, muy austera, muy simple. Bueno, ¿qué cosas tenía? ¿Sí? ¿Qué cosas tenía? Lo pueden copiar textual o si no, lo pueden ir explicando con sus palabras, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas va a estar bien. Bueno, justificar por qué se llama El Hormiguero. Esa es la pregunta número 10. Si son varias sobre esta novela en el trabajo integrador, porque es lo más largo que leímos. Bueno, eso lo tienen que deducir ustedes, ¿sí? ¿Por qué se llama El Hormiguero? Aparecen las hormigas, ¿sí? Pasando la mitad del texto, eran una preocupación para la tía Polly, el tema de las hormigas, y también aparecen al final del texto, que es muy importante, ¿sí? Muy importante qué pasa con esto al final del texto, ¿sí? Y también la expresión de Omar, qué es lo que ve Omar al final, ¿sí? Fíjese bien cómo terminan, que ahí van a poder justificar por qué se llama el hormiguero, ¿sí? Bien. Eh, ¿Por qué Omar vive con su tía y qué hace con ella? ¿Sí? La número 11. Bueno, son dos motivos fundamentales, ¿no? El primero, parece que la casa mucho no lo quería. Fíjese por qué no lo quería. ¿Por qué a este chico de tan poca edad no lo querían ahí? ¿Por qué motivo? ¿Y para qué? ¿Para qué lo envían allá? Para que aprenda la vida de campo, para que pase tiempo con su tía. Eh, Fíjense cuál consideran que es la respuesta, ¿sí? Yo iría más que nada por el lado, ¿sí? De los sentimientos de la familia, ¿sí? De que al parecer querían como desligarlo y sacárselo de encima. Pero bueno, usted argumente porque esta respuesta se puede hacer de varias formas, ¿sí? Esta pregunta se puede responder de varias formas. Comentar cómo es la personalidad de la tía Polly. Bueno, la tía Polly tiene un conflicto en el campo donde vive con otra persona en un capítulo, ¿sí? Más que nada hagan hincapié en eso. Tiene un conflicto, tiene un problema, cómo ella se defiende como mujer, ¿sí? Una mujer sola, de campo, tiene que hacerse fuerte, ruda, ante la imponencia, la opulencia del hombre, ¿sí? Tiene que aprender la vida allí, lejos de una sociedad que la escuche, que la comprenda, lejos de la ayuda de un hombre. ¿Qué le pasó a ella con los hombres en su vida amorosa? Con esta persona que se pelea, que se la cruza de casualidad, ¿sí? ¿Cómo ve Omar eso? ¿Sí? Porque Omar tiene cierta admiración por la tía Polly, que era distinta a su madre, dice.
Así que vayan por ahí. 13. ¿Cómo termina la historia? Bueno, esa pregunta de cómo termina la historia, en la número 13, la pueden hacer junto con la 10. ¿Por qué se llama El hormiguero? Porque el final justifica un poco el título de la novela. Así que si quieren hacer la 10 y la 13 junta, se pueden hacer por separado o juntas, ¿sí? Bien, ¿qué cosmovisión clasificarías esta obra? ¿Sí? La número 14. Bueno, fíjense que tienen para clasificarlo en épica, ¿sí? Si hay algo heroico, lo pueden justificar por la épica. ¿Qué sería lo heroico? ¿Sí? Eh, lo trágico, ¿sí? Si pasa algo trágico, algo que tiene que ver con la muerte, con el abandono, con las dificultades físicas, con la dificultad de la vida, con el drama, las enfermedades, y lo mítico, si aparece algo sobrenatural, ¿sí? No necesariamente tienen que aparecer las tres, ¿sí? Con que aparezca una hay seguro. Con que aparezca una, suficiente, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, perdón, conmovisión trágica, por esto y por esto, ¿sí? Ya está. Bien. La número 15 la habíamos hecho, que es la conmovisión mítica. 16. Escribir la biografía del autor griego Homero. Bueno, yo les pasé también en los grupos, si borraban un archivo me piden de vuelta, y si no, les recomiendo para ver la biografía del autor, ¿sí? Monografías.com. Ahí van a tener muchos autores, Homero en este caso, poeta griego, ¿sí? Autor de la Ilíada, de la Odisea, que en sus textos trata de combinar un poco esto de la épica, le da mucha importancia a la forma de los cuerpos, ¿sí? A los músculos, a todo lo que va en complemento con la valentía, ¿sí? Un héroe ideal, un héroe modelo, un héroe con espada, un héroe musculoso, un héroe que piensa en la comunidad. Todos esos textos también forman al autor, ¿sí? Así que cuéntenme un poco todo lo que puedan averiguar, si hay algún detalle de la vida personal también, pero me interesa que enumere las obras que escribió, en el contexto que escribió, porque como nosotros en algún momento dijimos que Horacio Quiroga escribía en Cuento de la Selva, eh, por ejemplo, eh, sobre los animales, sobre la selva misionera, se rodeaba el autor del contexto en el cual vivía, es decir, que esa realidad en la que él vivía, de la selva, de lo salvaje, lo llevaba a sus cuentos, ¿sí? Eh, Así que también el contexto del autor influye a la hora de escribir. Eso tenganlo en cuenta, ¿no? La antigüedad, Grecia, ¿sí? La política, todo lo que pueda incluir en el contexto del autor. Y le repito, monografías.com van a tener ahí la biografía bastante extensa para ir buscando. 17. Mencionar el conflicto y los personajes principales de la Odisea. ¿Sí? No se olviden de Ulises, el protagonista principal. No se olviden de Penélope, que era la mujer que lo estaba esperando en Ítaca, que era su ciudad natal. De Telémaco, que era el hijo. Telémaco también tiene una etapa de épica, porque Telémaco tiene que enfrentarse a los pretendientes, tiene que rechazar, que enfrentarlos, que rechazarlos, que creer que su padre estaba vivo a pesar de tantos años que habían pasado. Penélope lo mismo con ese truco de tejer y destejer, tejer a la noche y destejer durante el día, como excusa que cuando ella termine con eso va a elegir un pretendiente. Es decir, él tenía que defender el trono, el honor, el nombre de su padre. Lo hace muy bien durante los 24 cantos, hasta el último donde Ulises aparece como mendigo para ver si lo reconocen, eh, y puede retornar a su lugar, ¿sí? Después de tantos viajes, tantos itinerarios, tantas islas, ¿sí? Tantos vientos en contra,
que lo hacen retroceder desde lo que fue la Ilíada hasta su retorno, ¿sí? La Odisea es esto, el Nostos, la búsqueda, el retorno a Ítaca, ¿sí? Así que bueno, eso no se olviden más que nada, hagan hincapié en estos tres personajes principales, ¿sí? El de Penélope, el de Telémaco y el de Ulises. Bien, 18. Averiguar y transcribir el final de la Odisea, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando Penélope ve como mendigo a Ulises? ¿Sí? Que se disfraza para ver si lo reconocen y si ella lo sigue amando. Bien. 19. Comentar la biografía de Alfonsina Storni. Bueno, biografías, de vuelta le recomiendo el mismo sitio, monografías.com. Vida también que pasó de todo Alfonsina Storni, ¿no? Fue poeta, fue maestra, viajó a Europa, vivió en Buenos Aires, fue actriz, obviamente autora, escritora, y obra de teatro también. Pudo de alguna forma hacer su lugar en un momento donde las mujeres era difícil que pudieran escribir, ser consideradas por su literatura. Hay una vida ahí oculta sobre amantes, ¿sí? Hay un suicidio en el final de su vida. Es interesante, trabajó de mesera, trabajó también en un negocio familiar, ¿sí? Donde hacían cosas de panadería. Así que hay de todo un poco, ¿sí? Hay una vida de maestra, hay una etapa de aprendiz, de moza, hay un poco de todo. Es una biografía con diversidad de cosas para ir escribiendo. Y vamos a la última, buscar 2 poemas de la escritora Alfonsina Storni y contar con tus palabras, sentimientos y emociones que se puedan ver en cada uno de ellos. A ver, creo que lo tengo por acá. Bueno, lo voy a buscar por acá. ¿Sí? Esto que tiene que ver con los poemas. Bueno, bien. Hay una antología que sale acá, no es el libro que yo tengo, pero eh, es otro. Bueno, no importa. Pueden elegir. Hay 9 poemas que aparecen en esta compilación, que no es la que yo tengo, pero sirve igual. Voy a dormir, humildad, versos a la tristeza de Buenos Aires, ¿quién diría? Hombre pequeñito, dolor, paz y tú que nunca serás. Así que bueno, ahí tienen para elegir, ¿sí? Eh, vamos a ver, vamos a ver 2, si es posible. Uno que se llama Queja, que dice: Señor, mi queja es esta, tú me comprenderás, de amor me estoy muriendo, pero no puedo amar, persigo lo perfecto en mí y en los demás, persigo lo perfecto para poder amar, me consumo en mi fuego, Señor, piedad, piedad, de amor me estoy muriendo, pero sin poder amar. Bueno, este es uno que se llama Queja, fíjense, ¿no? Estos sentimientos, esta muerte en vida, ¿sí? Esa contradicción de amor y odio. Pasión. Uno besan las sienes, otro besa las manos, otro besa los ojos, otro besa la boca. Pero de aquel a que éste la diferencia es poca. No son dioses. ¿Qué quieres? Son apenas humanos. Pero encontraron un día el espíritu sumo, la condición divina en el pecho de un fuerte. El hombre que cuya llama quisiera deshacerte, como al golpe del viento las columnas de humo. La mano que al posarse grave sobre tu espalda, haga noble tu pecho, generosa tu falda, y más hondo los surcos creadores de tus senos, sí, de tus senos. Y la mirada grande que mientras te ilumine, te encienda rojo blanco,
te arda y te calcine hasta el seco ramaje de los pálidos huesos. Bueno, ahí vemos cómo de un verso de amor, parece tierno, pasa después al odio también, ¿sí? Esto se puede ver bastante. Bueno, de los 9 que le nombré, pueden elegir estos 2 que le leí, les expliqué un poquito para ver emociones, sentimientos. Así que bueno, esto sería más o menos las 20 preguntas explicadas del integrador, que la opción les queda una semana. ¿Sí? Esto yo ya se lo pasé en diciembre, hace unos 2 meses más o menos. ¿Sí? Pero bueno, la fecha se acerca y esta es un poco la ayuda. Entregue los trabajos por privado, ¿sí? Y si no, al mail mío. ¿Sí? Si les falta algo, me lo hacen saber. ¿Sí? Si algo no entendieron, si les falta algún trabajo, algún texto, perdón, trabajo es este. Eh, si tienen otros trabajos hechos y prefieren otras opciones, la del compensatorio 1 y 2, o me dicen, ¿sí? No hay problema. Pero esta es una opción para el que no llegó a hacer nada durante el año, puede hacer estas 20 preguntas con los poemas, la novela, los relatos épicos, míticos y trágicos, ¿sí? Que es un resumen de lo que estuvimos viendo en las clases virtuales.